Hola amigo, ¿qué Sí, tal? Gracias por estar nuevamente en mi canal de YouTube. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Hoy tengo el honor, el placer y el gusto de conversar directamente en La Habana con una amiga, una activista de esas que uno admira, se repatrió a Cuba, a su isla, a pesar de la férrea dictadura que se sigue viviendo allí. Ahora, en estos momentos, mientras estamos grabando, es la tarde del día martes cuando grabamos, sigue sitiada este movimiento San Isidro del que todos estamos hablando. Bueno, como yo llego a muchos venezolanos en todas partes del mundo, incluso a cubanos, pero la mayoría de mi público es venezolano, Indiana, yo quiero que le cuente, porque para nosotros ser opositores es difícil, pero todavía teníamos un escape, podíamos salir a las calles y sin el miedo tan terrible que sienten ustedes, porque ustedes están, fíjate, en estos momentos está sitiada tu casa. Cuéntame, vamos a empezar desde el principio. Este movimiento San Isidro, del cual tú también haces parte, cuéntale de qué se trata esto. ¿Cómo estás, Ileana? hola, buenas tardes o buenos días, no sé, porque como está en YouTube todo el mundo lo ve a la hora que lo Así. desee. Bueno, Alejandro, primero muchas gracias por invitarme y el movimiento San Isidro es un movimiento que surge en el 2018 cuando varios artistas se unieron para intentar eliminar el decreto ley 349 que prohibía a los artistas ser creativos libremente y hacer sus actividades independientemente del Estado, ¿no? Entonces surge este movimiento de artistas, consiguen que no se lleve a término el decreto ley 349, pero aún así ellos siguen luchando por la libertad de Cuba. Yo no soy miembro oficial del movimiento San Isidro. Yo soy periodista de Cibercuba Noticias, soy activista política y tengo muy buenas relaciones con los miembros del movimiento, como todos los que estábamos allí también. Me identifico con la lucha por la libertad de Cuba, que es la misma lucha que llevan ellos, siempre pacíficamente y a través del arte. Todo surgió porque nosotros siempre llevamos mucho tiempo con una buena relación de amistad y siempre hemos dicho a la seguridad del Estado que que no vamos a permitir que ninguno de nuestro círculo vaya preso injustamente. Y resultó ser que hace poco se declaró miembro del movimiento Denis Solís González, que llevaba unos meses en el movimiento, él es rapero, no tiene una alta actividad porque es una persona que vive en un barrio pobre, ahí mismo en el barrio de San Isidro, no es muy conocido y tiene solamente un par de canciones que ha podido sacar con su propio esfuerzo, ¿no? Pero que son canciones contestatarias. ¿Y que hizo la seguridad del Estado pensando que iba a poder abusar de que es una Claro. persona, no es muy conocida en el mundo del arte y pensó que como era el más, ¿cómo decirte? El más indefenso, podían hacer de él lo que hicieron, que fue condenarlo a 8 meses de privación de libertad injustamente bajo un proceso judicial totalmente ilegal, como se ha podido demostrar. Entonces, pues empezamos a hacer la campaña por su liberación, empezamos a presentarnos en Cuba y Chacón a leer poesías y todo pacíficamente. Nos detenían todos los días, estuvimos detenidos desde el jueves hasta el domingo, era una constante detención y ya la última fue cuando hicimos un paseo por el Prado, íbamos leyendo poesía y nos dirigíamos a Cuba y Chacón. Fue el domingo, la última vez que nos detuvieron, el domingo 15 de noviembre. Entonces, el lunes decidimos concentrarnos en la sede del Movimiento San Isidro para poder el martes hacer, el martes 16, el martes 17 hacer una especie de susurro poético, una peregrinación, leer poesía en la sede del movimiento, luego ir andando hasta la casa de Denis Solís, leer poesía allí, luego en el lugar donde lo detuvieron a él arbitrariamente y a la fuerza, o sea, le pegaron, leer poesía ahí también y luego dirigirnos a terminar la peregrinación en Cuba y Chacón. ¿Qué pasó? Que desde el lunes nos empezaron a sitiar. El martes no nos dejaron salir, nos tenían preparados una turba
de la que ellos organizan de respuesta rápida, y estaba todo totalmente rodeado. Entonces decidimos hacer el susurro poético dentro de la sede de San Isidro, pero aún así continuábamos rodeados y no nos dejaban salir. Ya el colmo fue que el miércoles 18 de noviembre, unas amistades mías me mandan del exterior $200 para poder subsistir, porque éramos 15 personas las que estábamos allá adentro y no teníamos alimentos. Y les roban el dinero, la seguridad del Estado le roba el dinero a la vecina que se había encargado de buscarnos la alimentación y que nos traía el dinero a casa. En reacción a esa acción de la seguridad del Estado de querer asfixiarnos con falta de alimentos, lo que hicimos fue, debido a que Omar Ruiz Urquiola es una paciente de cáncer y ella tenía que alimentarse bien, vimos la despensa cómo estaba y decidimos varias personas de los 15 que estábamos allí, 9 iniciamos la huelga de hambre. Esteban Rodríguez, Humberto Mena, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez hicieron la huelga de hambre y sed. 3 días después o 2 días después, Humberto Mena abandona la huelga de hambre y sed porque no, o sea, dice él que no se sentía cómodo porque él no estaba de acuerdo con la huelga de hambre, que lo hizo porque los demás lo hicieron. Entonces lo entendimos y le dijimos, mira, esto no es una cosa obligatoria, aquí cada cual, claro, esto es voluntario, y lo entendimos. Entonces él abandonó la sede. Y ahí continuamos los otros 14 en huelga de hambre hasta que, bueno, no sé si has visto que nos echaron químicos para que... En tu casa, que cuando vi el post tuyo, porque yo te sigo todo lo que tú montas, se llegó a pensar que este veneno que utiliza la antigua Unión Soviética, que lo sigue usando el gobierno de Putin para envenenarlo, eso no es una ficción. Ileana, y además quiero... No, eso es real. No, termina la idea. No, digo que eso es real, o sea, nos echaron químicos sobre las 3 de la mañana, nosotros sentimos un olor muy fuerte y cuando nos despertamos, que nos dirigimos a la puerta, habían echado un líquido que tenía un olor fuerte, pero en el momento que nos dirigimos todos a la puerta, ellos aprovecharon y echaron el químico en la parte de atrás donde estaba la cisterna, o sea, que llegó el químico a la cisterna. Y nos asustamos muchísimo porque fíjate de lo que son capaces, pero no contentos con los químicos, el sábado enviaron a una persona que se dedica ahí mismo en la zona, en la calle Habana, a vender artículos ilegales como alcohol, cerveza, y dicen que hasta droga vende. El muchacho es un cuenta propia, a pegarle a Luis Manuel Otero e intentar sacarlo de la casa para poder sacarnos a todos. Eso tampoco lo consiguieron. De hecho, ese día nos quitaron internet a todos, pero nosotros teníamos otras vías para poder conectarnos a internet y no pudieron salirse con la suya. Expusimos lo que había pasado, ¿no? Y fue una denuncia mundial. Así estuvieron ellos intentando reprimirnos de cualquier manera. Sí, ¿Hasta mira, qué? ¿Hasta qué? Hasta que llegó un periodista amigo de Luis Manuel Otero Alcántara, de Anamelis y demás, que venía de Estados Unidos y aprovecharon esa ocasión con el tema de la COVID para sacarnos a todos de ahí el jueves 26. Ya se demostró que Carlos Manuel Álvarez no le dio negativo el examen de la COVID, o sea que todo fue un montaje por parte de la seguridad del Estado, aprovechar que Carlos Manuel llegó desde Estados Unidos para desalojarnos de allí. Así, fíjense, les ha contado la historia a los que no la sabían. Cuando uno te oye, Ileana, se olvida que tú estabas, porque el paisaje de atrás en tu casa, bellísimo, el verdor de las matas, porque siempre por eso fue que Cuba fue una joya, sí, destruida en manos de estos castristas en estas 6 décadas, pero suena a, bueno, a la represión normal de un gobierno. Pudiera estar hablando, no sé, fácilmente de Chile o donde hay una democracia imperfecta, pero bueno, allí, pero nos olvidamos, y es el motivo por el que yo
intento hacer este contacto contigo, no es fácil. El internet de ustedes es tan precario como está llegando a ser el de Venezuela. Tú estás rodeada Sí, en tu casa ahora de hombres que si tú lo ves en un video, tú dices, bueno, quizás son inofensivos, están en Cuba, pero no terminamos de entender la dimensión, porque, Ileana, no terminamos, incluso los venezolanos, con toda la experiencia, de determinar que esa gente es la responsable de todos los males de nuestra región, en Nicaragua, en Venezuela, y que son malos, pero malos de son película. Es malos. así, ¿verdad? Son malísimos. Yo digo que esta gente son una mafia del crimen organizado y que esos jóvenes que se prestan para esta asociación, para ser cómplice de esta asociación, lo hacen porque tienen necesidad. Es como cuando tú te metes en un bando de narcotraficantes, pues es lo mismo lo que está pasando aquí en Cuba. Aquí en Cuba no existe un gobierno. Estas personas son una mafia del crimen organizado hasta el punto que son capaces de mentir, sabiendo que están mintiendo y sabiendo que el pueblo cubano entra a las redes sociales y que muchas personas saben que lo que están diciendo en la televisión es mentira. A ellos no les importa, porque hay 1% de los cubanos que no tienen acceso a internet y se pueden creer lo que están diciendo ellos. O sea, les da igual. Ellos saben que están mintiendo, pero no importa. Lo hacen de la misma manera, aunque sepan que están quedando mal con el mundo entero. A ellos lo que les interesa es tener una porción de la población engañada por mucho tiempo, y por eso es que se ha mantenido 61 años de dictadura, por la ignorancia que tiene el cubano de la realidad que nos rodea. Y porque, claro, no creen que sean capaces a tal magnitud de hacer las cosas que hacen. Es que a mí me pasa personalmente, y decía, pero ¿cómo pueden ser capaces de hacer estas cosas? De mentir, de tirarnos químicos, de mandar a una persona a que nos golpee, de preparar esas turbas que preparan para hacer creer que están defendiendo a la revolución. Y bueno, son cosas tan absurdas que tú no te lo puedes explicar. Es más, aquí pega el dicho que dice la realidad supera la ficción. Tú Sí. pones esto en una película y la gente dice, no es una película, eso es ficción. Claro, pero la diferencia, y estoy tratando de comparar con Venezuela, es que en Venezuela hay armas por todas partes que tiene el régimen y su colectivo. Mm, En Cuba a ustedes lo desarmaron desde un principio porque ellos sabían a lo que iban. Un pueblo desarmado, por supuesto, no es capaz de defenderse. claro. Pero esa misma violencia está en manos de gente que bebe todo el día, gente que se droga todo el día, porque es una narcomafia, y resulta que no les Ujú. importa quitarle la vida a otro. Pero eso no se ve en Cuba, ¿verdad? Como si lo vemos en Venezuela, Liliana. No, en Cuba no se ve hasta ese extremo porque aquí son ellos mismos los que preparan o sea, aquí ahora mismo si viene una persona a asaltarme, es enviado por la seguridad del Estado. No es por lo que pasó, como lo que pasó en San Isidro. Al día siguiente de que la persona esa fuera a golpear y a romper la puerta de la sede de San Isidro, vinieron varios vecinos a contarnos que la seguridad del Estado fue quien planeó todo eso, porque antes de llegar a ese vecino, llegaron a ellos anteriormente para convocarlos a que hicieran lo mismo, a que se fueran allí y buscaran problemas para luego decir que son los vecinos los que tienen problemas con los que están dentro de la sede de San Isidro. Así es como actúan estas personas. Es el modo operandi de esta mafia que ha secuestrado a la isla hace ya 61 años. Fíjate, Ileana, cuando yo vi el movimiento, por supuesto, rezando por ti, a varios amigos que tengo, de los que has nombrado, incluso tengo algunos, este personaje que además es una gran luchadora que sufre cáncer, que su hermano Mm, también ha sido perseguido. Tengo tantos compañeros, yo trabajando para Radio y Televisión Martí, también para Mega TV, he tenido tantos contactos con ustedes, pero una de las que yo más admiro eres tú, porque tú has salido, pero decidiste un día repatriarte. Para el que no entiende, es decir, ojo, porque cuando tú salías de Cuba eras el enemigo público número uno del régimen. No te dejaban volverte sí. a contar con tu familia, no te dejaban regresar. Bueno, prácticamente lo que hacen con los venezolanos. Lo que pasa es que nosotros hemos visto esta película a colores en una época de redes sociales amplias, donde no pueden, lo que le hicieron ustedes, quitarles el internet a 14 personas, a todo el pueblo, porque se dañan ellos mismos, porque las redes son tan grandes, Sí, por eso es que no las han eliminado, pues si lo pudieran hacer y ellos se beneficiarían, lo haré. todo el mundo incomunicado. Así no estuviéramos rodeados de agua. Pero fíjate, insisto en que el venezolano, voy a hablar de mi gente, le cuesta mucho entender que el mal está en Cuba, que el cáncer mayor, ese pus,
su pura hedionda, maloliente, La raíz del mal está aquí en Cuba. está en Cuba. Y que no es a los cubanos, porque no nos referimos al pueblo, porque el pueblo cubano es el mismo Sí. venezolano, el mismo nicaragüense y todo. Ahora, Ujú. fíjate, ¿cómo se entiende para que la gente entienda cómo en esa opresión de 6 décadas es tan importante verlos ustedes haciendo esto, que hay 50 que por allá? Es decir, ese levantarse, donde tú sabes que tú medio asomas la cabeza a la puerta y te dan palo o te llevan preso, tú has ido presa varias veces. Explícanos esto. Sí. Bueno, mira, nosotros tenemos ahora un arma muy poderosa, que es Internet. Antes era más difícil que la noticia llegara al tiempo, al exterior. Antes, por ejemplo, yo admiro mucho a los opositores que llevan luchando desde mucho antes, a los que están antes que nosotros en esto, porque esa gente sí tuvieron muchísimo valor. O sea, arriesgar tu vida a un estado totalitario donde te desaparecen sin más y hacerlo aún así sabiendo que te desaparecen y se pueden enterar a los 3 meses de que te han desaparecido porque no hay otro medio de información. Eso sí que es valentía, Alejandro. Eso es increíble. Pero nosotros, yo creo que el despertar ha venido aún más porque nos sentimos protegidos por las redes sociales. Ya a mí, ahora mismo yo salgo por esa esquina y si en 2 horas yo no doy un like en alguna parte o no digo cualquier cosa, ya la gente de por sí sabe que estoy presa y empiezan a moverse las redes, y empiezan a moverse todo y empiezan a salir a las calles y empiezan a organizarse. Pero anteriormente eso no pasaba. Nosotros ahora tenemos un arma muy importante que es el terror del régimen cubano y es el Internet. Ellos han intentado, en los días que estuvimos nosotros allí, en esos 10 días que estuvimos, han intentado cerrarnos todavía de entrar a Internet y no lo han podido conseguir porque nosotros cada vez que nos descubrían una tarjeta, que nos anulaban esa tarjeta, enseguida poníamos otra y así estuvimos todo el tiempo, pudimos estar conectados por eso, porque nuestra arma, nuestras balas, eran las tarjetas SIM, o bueno, o son las tarjetas SIM. Después de que ellos nos bloqueaban una, nosotros enseguida poníamos otra. Y los vecinos, tengo que decir que los vecinos de San Isidro son personas magníficas, menos el energúmeno ese que entró a asaltar la sede, todo el mundo colaboraba con nosotros, pasaban por ahí, nos ayudaban, lo que nos hiciera falta, incluso sabiendo que la seguridad del Estado podría tomar represalias contra ellos, pero eso no les importaba. Ellos entraban, nos ayudaban y lo que nosotros necesitáramos, ahí lo teníamos, porque para eso, decían, porque nosotros estamos luchando por lo que ellos quieren, que es un país libre y un país donde no existan las cosas que esas arbitrariedades, esa represión en contra de una persona porque piense diferente. Eso ya en Cuba tiene que acabar. Claro, Ileana, fíjate, cuando aquí el cubano en el sur de la Florida decía siempre que veían estas manifestaciones en Venezuela en 2014, 2017, de los estudiantes, etcétera, decían ustedes iban a salir del dictador. Pero bueno, uno entendía que mientras no saliéramos del régimen de Cuba, que era el gran titiritero, no iba a pasar nada. Pero siempre decían que el cubano era flojo. Los mismos cubanos aquí. No, que ya el cubano se había acomodado, que ya el cubano no salía a luchar. Claro, incluso olvidándose de los orígenes de cómo llegó este régimen asesinando y fusilándolos a todos ustedes, pues, pero Sí. ya son varias generaciones. Entonces, eh, se le da un poco más de valor o mucho más valor a lo que es este alzamiento, esto que están haciendo ustedes. Eso me lleva a preguntarte, ¿están haciendo o hay una nueva camada de cubanos que ya no están dispuestos a calarse esta narcotiranía? Hay una nueva camada de cubanos que no aceptan ser parte del régimen ni aceptan ser corderos del régimen. Y te voy a poner un ejemplo. Este domingo pasado hubo una convocatoria, una tal tángana del régimen para reunir a jóvenes en un parque en Centro Habana que se llama el Parque Trillo. Y resultó ser que nosotros nos enteramos enseguida porque los mismos jóvenes que fueron llamados para presentarse allí, nos avisaron y nos dijeron todo lo que estaba pasando. Muchísimos de ellos no fueron. Allí no se vio una multitud
como ellos están acostumbrados a esperar. Muchísimos jóvenes se negaron a ir y solamente hubo un momento en que se vio más o menos que había un grupo de gente, que fue en el momento que llegó Díaz-Canel. ¿Pero por qué? Porque Díaz-Canel tiene más de 100 guardaespaldas y esos 100 guardaespaldas fueron los que ocuparon los espacios vacíos que estaban en ese Parque Trillo. Cuando se fue Díaz-Canel, el parque prácticamente se quedó vacío. De hecho, hay fotos, hay vídeos de cuál era la situación real del Parque Trillo en defensa a esa mal llamada Revolución Cubana. Qué bueno, eso me alegra. Vamos a hacer una pausa en la segunda. ¿Tienes suficiente batería para hacer unos minuticos más? Sí. Qué bueno, porque hasta eso carece el cubano. Es difícil cargar un Sí. teléfono como lo hacemos nosotros en el mundo libre, porque eso es la responsabilidad de los regímenes, que van acabando con todo, pero ellos enriqueciéndose y con su internet, Sí. con su dinero, con su riqueza, pero tratan de empobrecernos, pero no lo van a lograr. El bien siempre triunfa. Mira, en la otra parte quiero tu lectura de Venezuela. Quiero que me cuentes qué sabes de Venezuela. Así que volvemos enseguida. No dejen de suscribirse, no dejen de... Liliana, Vale. ¿dónde te buscan para que se enteren de lo que está pasando? ¿Dónde te buscan en las redes sociales? Me pueden buscar en Twitter, estoy como Iliana H. Cuba, en Facebook Iliana Hernández, y bueno, desde Cibercuba Noticias, ahí yo hago mi directa todos los días a las 4 de la tarde y también en un horario fuera de las 4, siempre y cuando sea necesario hacerlo, ¿no? Pero estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Para los que no entienden el cubano, la directa es una transmisión en vivo de... Esto me costó aprenderlo a mí también aquí en el sur de la Florida. Volvemos enseguida con Liliana Hernández, una gran colega, una gran activista y una gran persona. Volvemos en breve.